buenos días. Nuestro grupo está conformado por los docentes Johnny Trujillo, la profesora Sonia Cubillos, el profesor Trino Ramón y quien les habla, Hazel Perea. Queremos presentar la estructura inicialmente de la presentación, en la cual aparece el objetivo como tal del trabajo presentado a ustedes, seguido por un análisis de lo que son los estándares básicos de competencias, una presentación en la cual aparece la estructura de esos estándares básicos. Luego aparece en la presentación siguiente lo que son las dimensiones como tal de los estándares, la que abarca, digamos, los estándares, un pequeño análisis de lo que son los derechos básicos de aprendizaje y su estructura como tal. Aparece un par de ejemplos en la siguiente presentación, en donde se resalta lo que son las dimensiones conceptual y cognitiva desde los DBA, y finalmente las conclusiones del trabajo. El objetivo fundamental del trabajo presentado es el de profundizar en los documentos como tales, los temas los temas relacionados con lo que es el currículo de matemáticas en la educación secundaria, y esto fundamentado en lo que es el análisis de los estándares curriculares y el documento de los derechos básicos de aprendizaje. Quiero, antes de iniciar hablando específicamente de los estándares y los lineamientos, hacer una pequeña reseña histórica de lo que fue el desarrollo educativo y del currículo en nuestro país. Las primeras evidencias de lo que es currículo aparecen por allá en los años 70, cuando por medio del decreto 1710 se hizo una pequeña aproximación a lo que fue los programas educativos, inicialmente para primaria y luego para bachillerato. Luego, por allá hacia los 90, exactamente en el 91, se hace un primer documento en el cual se habla de educación, este documento propuesto por el Ministerio de Educación y el ICFES, con las pruebas para tercero, quinto, séptimo y noveno. Ya sobre los 90, con la ley 115, se diseñan lo que son los lineamientos curriculares, esto propuesto por el Ministerio de Educación Nacional y algunos investigadores del área como tal. Es allí cuando aparece el término de los estándares básicos de competencia, aparecen como criterios claros y explícitos, esto disponibles para todo el público y la comunidad educativa, en los cuales nos permiten juzgar si un estudiante o una comunidad educativa como tal cumplen con una expectativa como tal, porque el objetivo era la calidad de la educación en su momento. La estructura de los estándares curriculares o estándares básicos de competencia viene dividido o se fundamentan básicamente en los fines de la educación como tal, y abarcan dos ramas, digámoslo así, o se dividen en dos ramas, en los cuales estos vienen organizados por grados, conjuntos de estándares por grados, divididos por pensamientos matemáticos. Esos pensamientos se dividieron de acuerdo a la intencionalidad en pensamiento numérico, espacial, geométrico, aleatorio, variacional, y en cada uno de ellos aparecía para cada grado el conjunto de estándares como tal. Por otra parte, los estándares abordan como tal algunos procesos generales
como es la formulación de problemas, la resolución de los mismos, diseños de estrategias, modelación, comunicación, razonamiento y otras competencias como tal. Sí. A partir de los estándares abarcan lo que conocemos nosotros como las dimensiones conceptual, cognitiva, formativa y social. Hemos citado un ejemplo en el cual se analiza cómo algunos estándares como tal abordan determinadas áreas como tal, digámoslo así. Podemos citar en uno que aparece, en uno de primaria, en el cual se menciona usa de las fracciones para medir, en el caso de un estándar para primero, usa las fracciones para medir, repartir o compartir. Desde la parte conceptual como tal, que tiene que ver con qué es lo que se aborda o las temáticas, se utiliza el tema de las fracciones como tal. Desde la dimensión cognitiva, donde aparece lo que son los objetivos o los fines, el estudiante se supone que debe alcanzar lo que es las diferentes representaciones de las fracciones como tal. En la dimensión formativa, para este estándar no se evidencia claramente, al igual que la dimensión social. Aparecen sobre el 2015 lo que son los derechos básicos de aprendizaje, o DBA como tal, que son una propuesta en la cual nos presentan un conjunto de saberes fundamentales y significativos organizados grado por grado desde primero hasta 11, esto con el fin de garantizar lo que es la igualdad y la cobertura, al igual que la calidad de la educación en Colombia. Estos DBA tienen una estructura en la cual aparece el enunciado como tal y aparece algunas palabras claves que son las que tienen que ver con las dimensiones conceptual como tal. En un ejemplo en el cual se decía, nosotros mencionamos allí, en donde dice que sabe contar de 0 a 99, aparecen algunas palabras que tienen que ver con lo cognitivo, con la dimensión conceptual, y es en cuanto a la temática específica como tal. En la dimensión cognitiva se desarrollan lo que son los procesos de pensamiento de los estudiantes. Como conclusiones, podemos mencionar: los estándares básicos de competencia buscan contribuir para que los fines de la educación en Colombia sean una realidad. Estos estándares hacen una descripción general de lo que deben aprender los estudiantes, es decir, no son estrategias para trabajar, sino son una guía solamente para alcanzar lo que... Los estándares básicos aprecian un mayor desarrollo de las dimensiones cognitiva y conceptual. La dimensión social está un poco